Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Javier Planas, soy director de investigaciones. Vamos a tener un encuentro referido a la vigencia de la obra de Albert Camus en relación con la muestra que inauguró la Biblioteca Nacional el pasado mes de agosto y que todavía pueden visitar en el primer piso en las salas Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, que cuenta con la particularidad esta muestra de tener el manuscrito de La Peste, que costó, como les comentaba a ellos, un arduo trabajo sacarlo de la Biblioteca Nacional de Francia. El manuscrito va a estar hasta noviembre, así que aprovechen hasta noviembre. La muestra se va a extender más allá de noviembre y va a estar hasta finales de marzo, principios de febrero. La muestra, en términos generales, gira alrededor de la obra de Camus en términos generales, pero más específicamente de la visita de Camus a la Argentina y su relación con Victoria Ocampo. Como les comentaba, como parte de las actividades que desarrollamos en el marco de la muestra, la propuesta para hoy entonces es ver la vigencia de la obra de Albert Camus, y tenemos cuatro invitados para disertar sobre el tema. Santiago Veloc, que es profesor de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina y licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional de San Martín. Ha dado clases de Teología y Filosofía a nivel primario, medio y en el profesorado de Filosofía del Instituto Padre Elizalde. Participó en varios congresos y ha disertado sobre una cantidad de artículos sobre temas filosóficos, especialmente de filosofía francesa. Enzo Maqueira es escritor, publicó varias novelas, cuentos y crónicas, fue secretario de redacción de la revista Lea y es colaborador de las revistas Anfibia, Vice y Viva. Fue uno de los fundadores de la editorial Outsider. En 2013, la Casa de las Américas de La Habana, de Cuba, lo invitó a participar en el tercer Casa Tomada. Entre sus libros de crónicas y relatos se encuentran Historia de putas y las novelas Ruda Macho. Su novela más reciente es Hágase usted mismo, ¿verdad? Magdalena Cámpora es licenciada y profesora en letras, se doctoró en literatura comparada en la Universidad de París, es profesora de literatura francesa en la Universidad Católica y en la Universidad de El Salvador, es investigadora adjunta de CONICET y es traductora de francés. Escribió una gran cantidad de artículos sobre literatura francesa y literatura argentina y ha publicado libros como La casualidad ficticia en las obras de Rimbaud y Jorge Luis Borges. Ana María Yurba, finalmente, es profesora, licenciada y doctora en letras por la Universidad de El Salvador. Allí ejerce el cargo de profesora titular de literatura francesa y literatura iberoamericana y dirige varios proyectos de investigación. También es profesora titular de literatura francesa en la Universidad Católica y docente investigadora en la Cátedra de Literatura Francesa en la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado los siguientes libros: Estudio de narratología y, como editora, Diálogos, ecos, paisajes y perspectivas literarias desde el final del milenio, entre otros trabajos. Sin más presentación que esta, los dejo en compañía de los invitados. Gracias. Bueno, comienzo entonces. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, espero que anden muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a tener una linda mesa, todos juntos y juntas. Bueno, básicamente, como para ir un poco al quid de la cuestión, claramente, como ya me han presentado, mi ámbito, mi territorio seguro es la filosofía, y ciertamente me interesa pensar la vigencia de la obra de Camus en el ámbito filosófico, particularmente el ámbito filosófico argentino, ¿no? Cuando me puse a investigar, porque Camus es un autor que todo el mundo lee, pero finalmente me hago la pregunta, me hice la pregunta en su momento, bueno, ¿se sigue estudiando Camus? Y la respuesta fue básicamente no. O no hasta donde he encontrado, revisando repositorios institucionales de la UBA, de la UCA, de la UNSAM, de un montón de universidades públicas. Hay una sola tesis doctoral dedicada a Camus, que la hizo la doctora Inés de Casaña hace ya
tiempo prudencial. Y realmente, más allá de una serie de papers esporádicos o artículos, no hay, por lo menos en Argentina, sí en Francia, que eso es otra cuestión, pero en Argentina no han habido grandes repercusiones sobre la obra de él en términos filosóficos. Soy consciente que en letras sí se sigue estudiando con mucho ahínco, pero bueno, esta especie de bache que quedaba me resultaba notorio, entonces empecé a realizar una especie de hipótesis de por qué podía llegar a ser esto. Y dije, bueno, voy a intentar reconstruir cómo ha sido recibido Camus, muy sutilmente en la Argentina, pues después acá las doctoras nos van a iluminar un poco mejor con eso, pero sobre todo en el marco de cómo ha sido reproducida la polémica con Sartre en una serie de revistas fundamentales como son Sur, Capricornio, Contorno, y cómo en realidad el contexto de la coyuntura histórico-política de la Argentina, particularmente en los años 60 y 70, han producido un acercamiento, un corrimiento más hacia el pensamiento sartreano que hacia el pensamiento camusiano. Esto de algún modo podría llegar a ser injusto para el pobre Camus porque realmente, filosóficamente, hay una riqueza en los conceptos de absurdo y de rebelión que, más que nada, incluso estos días, estas semanas últimas, estamos asistiendo en el continente a grandes manifestaciones fenomenológicas de lo que es una rebelión en términos camusianos, no tanto como una revolución como podían pensarse en los 70. Así que si me llegara a dar el tiempo podríamos intentar hablar un poco y si no, no sé si va a haber después un ámbito de diálogo, probablemente podamos de última explayarlo más ahí, ¿no? Entonces, lo primero que nos compete ver es básicamente cómo la polémica Sartre-Camus fue recibida y reproducida en los círculos intelectuales que rodeaban a Victorio Ocampo, ¿no? A Juan José Sebrelli o Bernardo Cordón en sus respectivas revistas y entornos, ¿no? Comenzando con Ocampo, bueno, la relación de Ocampo con Camus y con el ambiente francés está sobretestimoniada, no voy a ampliarme en eso. En lo que nos respecta, Victorio Ocampo para empezar había leído a Calígula en 1946, obra que le había fascinado, y le había pedido los derechos de autor a Gallimard, ¿no? Que fueron gestionados por Roger Caillois, que le comenta además que Camus había leído su Lawrence y que había leído Sur y estaba muy entusiasmado con la revista en general, ¿no? En un momento que Ocampo se encontraba en Nueva York, justo casualmente estaba Camus ahí dando unas conferencias y se presentan y comienza una larga amistad que ha sido testimoniada recientemente por la editorial sudamericana en las cartas que fueron publicadas, ¿no? Entonces, el impacto de Calígula en ella no fue casual porque la obra podía interpretarse como un ataque a las dictaduras y por extensión al gobierno de Perón, ¿no? Hay que recordar el carácter totalmente antiperonista de todo el grupo de Sur, que veían el gobierno en general como un populismo nacionalista, filofascista, antidemocrático. Por la misma época publican otros textos de Camus, así como la conferencia de Sartre, El existencialismo es un humanismo, que es de algún modo una especie de síntesis panfletaria de todas sus ideas fenomenológicas que había expuesto en El ser y la nada. Lectura bastante difícil para el lector no formado en fenomenología clásica husserliana, ¿no? Bastante complicado entrar. Entonces, en esos años de posguerra, Sartre podía verse como un intelectual todavía independiente, en pugna con el totalitarismo, al igual que Ocampo y su grupo, ¿no? Y asimismo, los textos estos seleccionados, El extranjero, Calígula, El existencialismo es un humanismo, coincidían con la línea filosemita y de algún modo humanista que tenía la revista. Ahora bien, el problema entonces, y a mi entender el inicio del lento olvido de Camus por el panorama argentino, se da con esta polémica, ¿no? Por las posiciones ideológicas políticas que cada revista debió aceptar, o debió adoptar, mejor dicho, encauzándose o de un lado o de otro. Siempre leyéndolo a los dos, pero no embanderándose con el pensamiento de tal o de cual, ¿no? Entonces, antes que nada habría que distinguir una serie de cuestiones fundamentales que son las que van a producir la disputa. A modo de síntesis, bueno, después lo voy a hablar un poquito, ¿no? Pero el problema surge con la publicación de Camus del Hombre Rebelde, que habrán leído, que ha suscitado grandes críticas de parte de Sartre y de su revista, que es L'État Moderne, que, bueno, han dado un montón de críticas y cuestiones, sobre todo en la noción de rebelión que de ahí surge, ¿no? Ahora, antes de hablar de rebelión, habría que decir dos palabras de la idea de absurdo, que si bien debemos estar todos más o menos familiarizados, digo dos palabras como para entrar en tono, digamos. Entonces, el mito de Sísifo, que es la obra, el ensayo en el cual Camus de algún modo expresa con claridad prosaica qué era esto de lo absurdo, comienza haciéndose la pregunta por la única pregunta filosófica que verdaderamente, según él, debía hacerse, que era la pregunta por el suicidio, es decir, ¿por qué no nos estamos suicidando todos en este momento, ¿no? Entonces, el suicidio implicaría de base considerar que la vida no merece la pena ser vivida, porque en el fondo no hay explicaciones para esto, ¿no? Porque un mundo que pudiera explicarse, aún con pésimas razones, sería de algún modo familiar, ¿no? Y citando a Camus, dice, en un universo privado repentinamente de ilusiones y de luces, el hombre se siente extraño. Es un exilio sin remedio, pues está privado de los recuerdos de una patria
patria perdida o de la esperanza de una tierra prometida. Tal divorcio entre el hombre y su vida es propiamente el sentimiento de lo absurdo, ¿no? Entonces, lo absurdo, sin embargo, no es algo que lleva, según él, a la quietud o una especie de derrotismo decadentista, sino que de algún modo lleva a postular un ethos, una especie de lógica absurda que eventualmente conducirá a la rebelión, ¿no? Algo fundamental a tener en cuenta es que el absurdo no es el mundo en cuanto tal, que a lo sumo puede llegar a ser irrazonable o irracional, sino que el absurdo es lo que se produce en la confrontación entre un mundo irracional y una conciencia que le exige sentido a ese mundo, precisamente. Es decir, si no hubiera realidad humana, no habría absurdo en cuanto tal. El mundo simplemente sería, ¿no? Sería un en sí, en términos sartreanos. Entonces, con un cartesianismo bastante particular, Camus indica que debe sostenerse lo que se considera evidente, ¿no? La certeza primera, que es básicamente esta conciencia absurda, que fundamenta el absurdo de algún modo, que es la que constituye el fondo del conflicto de esta fractura mundo-espíritu, en una conciencia perpetua que debe ser constantemente renovada, que está siempre en tensión, que recuerda ciertos aspectos del saber trágico griego, ¿no? Tal como lo reformulaba Jaspers. Entonces el absurdo entra en el hombre y él ahora puede entrar en el mundo al mismo tiempo con su rebelión y su clarividencia, como dice Camus. Parece entonces que la cuestión ya no es saber si la vida tiene un sentido que la haga merecedora de ser vivida, sino que en realidad parece que la vida, o sea, se va a vivir mejor si no tiene sentido, ¿no? Es algo bastante paradójico, pero es interesante. Dice Camus, vivir es hacer que viva lo absurdo, fin de cita. Es perpetuar la confrontación del hombre con su propia oscuridad, es encarnar la revolución permanente, la resistencia, cuya actitud fundamental es finalmente la rebelión, ¿no? Entonces, él dice que la rebelión da precio a la vida. Es el desafío a la muerte, es el morir irreconciliado y no de buena gana, no es algo entreguista. Es el agotar el mundo, es el agotarse, es el resistir el peso agobiante de lo dado en la recreación de uno mismo. Es decir, es la seguridad de un destino aplastante, pero sin la resignación que debería acompañar a esa seguridad, ¿no? Entonces, de lo absurdo van a surgir tres consecuencias según Camus. Por un lado, la rebelión, la libertad y la pasión, ¿no? Estas consecuencias son claramente el fundamento existencial del hombre absurdo, es decir, del hombre rebelde, eventualmente. ¿Qué es esto del hombre rebelde? Que él ya desboza algo en el mito de Sísifo y que después, bueno, va a ser todo el tema de su libro. Básicamente es aquel que pone un límite, que impone su existencia como la resistencia a una situación, ¿no? Es un hombre que dice no, pero al mismo tiempo que dice sí. Es un sí nietzscheano, afirmativo de la vida. Es un sí creador, básicamente. Es decir, el rebelde es el que dice no, pero al mismo tiempo el problema radica en el momento en que este no se vuelve una rebelión metafísica por un lado y después conduce a una revolución histórica por otro, que va a decir Camus, es lo que él va a intentar diagnosticar y denunciar en El hombre rebelde, va a concluir en posiciones nihilistas y de una especie de crimen lógico, como él va a llamar, es decir, el crimen, el asesinato por ideologías. Entonces, Camus, ¿qué es esto? Básicamente, dos palabras de la rebelión metafísica, es básicamente protestar, rebelarse contra una condición ontológica, cosmológica incluso si se quiere, pero no ya al modo de como el esclavo se rebela contra el amo, porque cuando se rebela contra el amo lo que hace es negarlo en tanto amo, no en tanto ser o existencia. Camus lo que va diciendo es que ya en la rebelión metafísica, que él ubica con Sartre, Noirmont, bastantes, bueno, post-románticos franceses en general y decadentistas, etc., los surrealistas, por ejemplo, también, lo que sucede es que no solo se quiere decirle no a un dios, pongámosle, a un absurdo global, sino que se quiere tomar ese espacio trascendental, hundirlo y volverse uno mismo, de algún modo, el amo respecto a eso. Es decir, no es que la lógica o la dialéctica hegeliana se vea anulada, sino que simplemente es otro movimiento casi, digamos, de lucha de clases, ¿no? Es decir, un movimiento dialéctico, lucha, el rebelde, el esclavo, se pone en la posición del amo. Esto es lo que va, según Camus, a conducir a lo que él llama revolución histórica o rebelión histórica, va variando, que de algún modo es contraria a esta rebelión sin aspiraciones y sin esperanzas, ¿no? Esta presencia constante del hombre ante sí mismo. Ahora, el rechazo de Camus de la rebelión histórica se fundaba fundamentalmente en el hecho de que la historia acaecida a partir de la muerte de Luis XVI, con la cual arranca nuestra contemporaneidad, nos ha dado tan solo lecciones de eficacia, sacrificando con ello la única rebelión que se sigue de la evidencia de que la condición humana es un absurdo, a saber, la confrontación perpetua del hombre con su propia oscuridad, ¿no? Camus cree que dicha eficacia es inspirada por dos extremos viciosos, el antihistoricismo puro y el historicismo puro, básicamente, ¿no? Para Camus, el que no cree más que en la historia camina hacia el terror, y el que no cree en nada en ella autoriza de algún modo el terror o legitima o simplemente es cómplice, ¿no? De allí que existan dos clases de ineficacia, la de abstención y la de destrucción, al igual que dos clases de impotencia que son la del bien y la del mal.
Para Camus, negar la historia equivale a negar lo real y a considerar la historia como un todo que se basta a sí mismo, ¿no? Que aleja de lo real. La crítica de la revolución burguesa y formal del 89 es, en cambio, paralela a la de la revolución cínica del siglo XX y parte de las revoluciones, bueno, la revolución soviética sobre todo, que es la que él más va a criticar, ya que el propósito de Camus es demostrar que en los dos casos, aunque por excesos contrarios, sea que se coloquen los valores por encima de la historia, sea que se les identifique absolutamente con ella, el nihilismo y el terror van a estar justificados. Entonces, para Camus el historicismo puro está inspirado en la idea hegeliana de la historia, el antihistoricismo puro por las ideas de Saint-Just. La tesis de Camus es que nuestra contemporaneidad puede ser asimilada como la época del crimen lógico, es decir, la época del crimen justificado por la fidelidad a una doctrina y el excesivo amor a la libertad, que finalmente termina en un liberticidio, si se quiere. Ahora bien, esto ya aparecía, como bien dije, con Sartre, Jamón, Baudelaire, entre otros. En Camus, la única fidelidad que se impone a la evidencia de que la vida no tiene sentido es el sostenimiento, de algún modo, de ese sinsentido. Y la fidelidad que brota la propia conciencia cuando ella se obliga a no desfallecer es la rebelión. Lo hasta que dicho explica la confrontación que simultáneamente comete Camus contra las formas de rebelión concebidas por el pensamiento burgués, el socialista y el existencialista. Esto es importante porque va a ser lo que va a propiciar la polémica con Sartre, fundamentalmente. En la medida en que todas esas formas son respuestas a lo absurdo. Al concretar esas respuestas en programas de realización de la libertad, las acciones que dieron cuerpo a la historia contemporánea terminaron asegurándolo al crimen un lugar privilegiado, ¿no? Terminaron deviniendo regímenes totalitarios y fascistas tanto en los países capitalistas como en la Unión Soviética. Entonces, no se trata tanto de conducir la libertad por el camino de la negación del sí mismo, sino de encontrar el camino de una síntesis creadora que ilumine el drama de nuestra época contemporánea, donde el trabajador puede ser creador, ¿no? Ya sabemos la posición que él tenía respecto del arte, el valor de la creación, que no sé si después no iban a hablar. Tenía... Bueno, en fin. Entonces, la superación del nihilismo en Camus concierne tanto, por un lado, a la revolución como al arte. Ahora bien, el problema es que es realmente complicado, si no imposible, o imposible en nuestras lógicas actuales, imaginar una posición política real y eficaz, algo que sea efectivo y que no conduzca al quietismo o al silencio cómplice de una opresión burguesa, imperialista, colonial. Es decir, al mismo tiempo, plantear que una rebelión originaria y auténtica y una degradada o inauténtica remite al eterno problema de las lógicas de la identidad en las cuales se pone un sistema dualista en el cual hay una jerarquía en el que una es superior a la otra, es originaria, la otra es derivada y por eso simplemente no está en el espacio de la legitimidad que da, ¿no? De hecho, él dice en un momento, la primera, la rebelión, parte del no apoyado en un sí. La segunda, de la negación absoluta. Una es creadora, la otra es nihilista. La primera se dedica a crear para hacer cada vez más. La segunda está obligada a producir para negar cada vez más. Es decir, plantear que hay una rebelión originaria es en sí mismo, o verdadera, o auténtica, es un problema filosófico en cuanto tal. Y ahí hay que ver, bueno, ¿en base a qué estamos legitimando esto? En tanto tu relación con el absurdo, en tanto al crimen, o en toda rebelión. Es decir, si en una rebelión ya hay un asesinato, ya está, ya es revolución, ¿o qué? ¿Qué es lo que va sucediendo? En principio parecería que sí, ¿no? Entonces, quien antes hubiera sido un tipo reconocido por su participación en la resistencia y todas sus defensas de cierta línea revolucionaria o liberadora, comienza a ser criticado por su pacifismo filoburgués, sus codeos con cierta derecha intelectual, que igual Camus trata de despegarse de eso, pero bueno, hay que ver si puede. Ahora bien, Sartre, por otra parte, había comenzado un lento acercamiento a posiciones marxistas cada vez más radicales, ¿no? Defendiendo, por ejemplo, la lucha armada. Es decir, el caso de Argelia es un caso emblemático, porque mientras Camus estaba ahí llamando a una especie de paz semi-naif, ¿no? Y que, de hecho, propugnaba que Argelia siguiera siendo francesa, pero con un gobierno algo medio extraño que nadie terminó de entender muy bien. Afuera le estaban amenazando de muerte. Y Sartre, un par de años después, escribe el prefacio, un libro de Fanon, Les Témoins de la Terre, ¿no? Los condenados de la tierra. Y dice literalmente esto, ¿no? Porque en el primer momento de la revuelta hay que matar, ¿no? Abatir un europeo es matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Suprimir al mismo tiempo un opresor y un oprimido. Queda un hombre muerto y un hombre libre. El sobreviviente, por la primera vez, siente un suelo nacional en la planta de sus pies. Es decir, básicamente, bueno, creo que está bastante claro, ¿no? Tampoco significa ir a matar indiscriminadamente europeos colonos por la calle de Orán, pero ciertamente hay una especie de condescendencia con la idea de la lucha armada. Entonces, la polémica comienza propiamente en 1952, cuando Sartre encomienda a Francis Janson realizar la reseña de El hombre rebelde, que es ciertamente destructiva y aniquiladora. Para Janson, el libro de Camus es apoyado por la prensa de derechas, es un escrito que sostiene la impotencia de los hombres frente a las soluciones políticas extremas, posee un humanismo vago.
Acusa a la rebelión de ser algo abstracto y moderado. Vieron que Camus hablaba en su pensamiento del mediodía de reproducir de algún modo la mesura griega, ¿no? Y bueno, hay que ser mesurado en una instancia revolucionaria. Es todo un desafío, ¿no? Camus después no responde a Janson, sino a Monsieur le Directeur, es decir, a vos, Sartre, te estoy respondiendo. Comienza a criticar y Sartre después le responde en algo que es demoledor también, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es recibido esto en el ámbito argentino? En Sur, por un lado, el comité de colaboración estaba al tanto de la relevancia que estaba teniendo esta discusión en Francia y, pese a que los polemistas eran existencialistas editados por ellos, no publican los artículos, que esto es notorio. Primero la reseñó Weiss de notorias posturas anticomunistas en la sección calendario, y en el número siguiente de Sur aparece sobre el tema un artículo de Thierry Monnier, intelectual de la derecha católica vinculado a la Table Ronde, que concibe a la revista de Sartre como algo de un terrorismo intelectual, ¿no? Por su imagen del escritor comprometido, no sé, como si fuera una especie de parnasianismo ya ahí, ¿no? Lo peculiar del artículo de Monnier es la impugnación en bloque a un intelectual por sus posiciones en el terreno político, cuando la imagen propugnada por Sur del intelectual es la del puro o escindido de la política. Esto es discutible, pero en principio podríamos darle la derecha. Monnier no presenta la sustancia de las posturas y ridiculiza a Sartre, lo que muestra la desfiguración al mismo tiempo de la argumentación existencialista en Sur, ¿no? Que comienza a alejarse de los tiempos modernos por su acercamiento al comunismo. Del lado de Capricornio, María Rosa Olivet contesta a Weiss en las páginas de Sur por sus ataques a Neruda, a González Tuñón y a ella misma. Pero Olivet no apela a los argumentos sartreanos, probablemente a causa del pronunciamiento del autor contra la burocracia soviética y los campos que estaban ahí en la Unión Soviética, básicamente. Olivet se recuesta solo en la figura del Sartre escritor, que había acudido a un foro de paz, y así la escritora comunista deja de lado todo lo que podía servirle de la misma polémica propiamente. Un mes después de la carta de Olivet en Sur, Capricornio comienza la traducción de toda la polémica que publica en 4 de sus 8 números. Ahora, volviendo a Sur, la polémica le serviría a su vez para definir su posición con respecto a la Guerra Fría y al régimen justicialista de Perón, ¿no? La crítica a los regímenes autoritarios o totalitarios en otros países, el franquismo, el nazismo, el fascismo, el comunismo soviético, implicaba una crítica sobreentendida a todo régimen totalitario o autoritario y, por consiguiente, según ellos, también al peronismo. Entonces, al trasladar la polémica al ámbito nacional argentino y reemplazar totalitario por peronista, estos textos podían interpretarse como una protesta oblicua de parte de Sur en defensa de los valores democrático-liberales y de la libertad intelectual en Argentina, que estaba bajo la amenaza de un régimen nacionalista, filofascista y antidemocrático, que era tal cual, o como percibían al populismo de Perón. En otras palabras, para el caso concreto, optó por seguir la línea de Camus, ¿no? Mucho más cercana a sus concepciones políticas y coyunturales. En caso de Contorno, el posicionamiento es claramente mucho más cercano a la posición sartreana que a la camusiana, particularmente por sus ideas de intelectual comprometido y sus consideraciones sobre la lucha de clases y la emancipación del colonialismo imperial, ¿no? Entonces, el cambio de concepciones políticas y la ruptura con el perfil tradicionalmente elitista que expresan los intelectuales argentinos de los 60 responde fundamentalmente a la influencia de 3 grandes hechos, que son, por un lado, los movimientos de liberación nacional que están ocurriendo en Asia y en África, el éxito de la Revolución Cubana y un proceso de revitalización, mejor dicho, de relectura de Marx en términos tercermundistas, si se quiere, ¿no? Entonces, a partir de los primeros años de la década del 60, la atracción que ejerce el marxismo como doctrina explicativa de los conflictos y el curso de la historia comenzó a acceder por mucho a los núcleos intelectuales y partidarios originarios, rebasando hacia amplios sectores de la sociedad, como por ejemplo una edad media letrada que comenzaba a informarse, a participar, a involucrarse políticamente, que iba a profundizar en sus complejidades y en la sofisticación teórica al punto de considerar al marxismo como la herramienta teórica más avanzada y más perfecta de la época. Entonces, el humanismo historicista se convertirá en uno de los rasgos centrales de la cultura de aquellos años. El marxismo como género del humanismo permitió un intercambio entre existencialismo y materialismo histórico, algo que Sartre después va incluso a condensar en la crítica a la razón dialéctica, en una operación ideológica donde será posible detectar diversas variaciones en la concepción del intelectual comprometido como árbitro y responsable de sus propios actos, hacia la del intelectual orgánico comprometido con la transformación social impulsada por diferentes organizaciones políticas revolucionarias de la época, que era algo totalmente anclado en la imagen que Sartre ofrecía del intelectual comprometido. Entonces, de esta manera podríamos decir que el marco teórico que Sartre daba, que Sartre ofrecía, respondía mucho mejor a las necesidades e inquietudes de la época, en que comenzaron a gestarse revueltas y movimientos de lucha armada como FARC, RP, Montoneros. Mención aparte es la influencia de la Iglesia Católica en estos años, particularmente en lo que es la teología de la liberación, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que mucho han influido, por ejemplo, la gestación de Montoneros, una especie de Stimmung que había en la época, una disposición afectiva. Entonces,
Entonces, la rebelión de Camus quedaba como una instancia romántica, ideal o naif, que poco tenía que ver con las revoluciones que la historia necesitaba en ese entonces, ¿no? Entonces, como a su pensamiento de mediodía, griego, en su valor de la naturaleza, por de hecho planteaba, eso no estaba claro filosóficamente si planteaba una naturaleza humana o no, porque en Sartre claramente sabemos que no hay esencia humana, sino que es algo que uno va construyendo en la historia precisamente. Bueno, en principio esto entraría en cierta contradicción o simplemente no respondería a los intereses revolucionarios de la época y harían que Camus vaya quedando lentamente en el olvido. Es decir, a Camus se lo seguía leyendo, pero a Sartre se lo estudiaba, y se lo estudiaba en serio, ¿no? De cualquier manera, la noción de rebelión, tal como la que unió Camus, es una gran herramienta, creo yo, para pensar, por ejemplo, como decía antes, los conflictos que están dándose en Chile, particularmente cuando no hay una respuesta a una línea partidaria fundamental, sino que claramente se puede ver todo lo que había descrito Camus en el hombre rebelde, sobre todo, más que en el mito de Sísifo, frente a una estructura opresiva en la cual no se quiere anular en tanto tal al opresor, sino simplemente realizar una suerte de reforma. Igual es discutido porque como esto está pasando ahora, yo creo que faltarían un par de, por lo menos, semanas o meses para poder hacer un diagnóstico de lo que realmente está pasando. Digo Chile porque es el caso, me parece, más gráfico y emblemático. De cualquier manera, lo podemos seguir hablando posteriormente. Y hay una serie de consideraciones en torno a la filosofía de la diferencia que a mí me parece que fomenta, pero bueno, en otro momento con más tiempo podemos llegar a decirlo. La conclusión básicamente es que hay que también estudiar un poco a Camus porque tiene bastantes cosas para decirnos filosóficamente hoy en día, por más que no hayan sido dichas aún. Eso. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la biblioteca, a la gente de la Embajada de Francia y demás, Mateo. Gracias. A mí me toca hablar de la vigencia de la obra y el pensamiento de este autor, que no voy a pronunciar porque la manera correcta de pronunciarlo me sale, pero me da vergüenza. Así que era el autor en cuestión, ¿no? ¿Cómo es? Mateo lo hace de Camus, que es Camus, claro. Albert, el viejo Albert. Y creo que no habría tarea más fácil, me parece, ¿no? Te dicen, che, la vigencia de este muchacho en la literatura argentina contemporánea, y automáticamente se me ocurren varios títulos, varias tendencias, varias ideas al respecto. Lo primero que se me ocurre pensar es en los padres o en las influencias de él mismo que son marcadas, y entre ellos está Nietzsche y Dostoyevsky, que son, creo que el pensamiento nietzscheano, acá desde la filosofía quizás lo tengas más pensado, más hablado, creo que todavía es el pensamiento que prepondera en toda filosofía posterior, parte de Nietzsche, y creo que todavía estamos bajo su influencia. Desde la idea de la muerte de Dios hasta donde a ustedes se les ocurra. Lo mismo con Dostoyevsky, la literatura que se está produciendo todavía tiene mucho que ver, en gran medida, cierto sector, ¿no? Y ahora hablaremos de eso con la literatura de Dostoyevsky. Entonces, ¿cómo no va a tener que ver con la literatura del autor del extranjero, La peste y demás? Por un lado, en lo que está pasando ahora, creo que hasta cierto momento, Sartre, el mismo Camus y demás, los años 60, la Revolución Cubana, la lucha armada, bueno, todo ese compendio de ideales, de búsquedas, de revoluciones, de rebeliones, fueron bien plasmados en la literatura, principalmente en América Latina, ¿no? Si pensamos en el boom latinoamericano, la literatura que se produjo alrededor de los años 60, también posteriormente en los 70, tiene mucho que ver, por acción u omisión, con la idea de lo político, el escritor comprometido con la realidad, con la sociedad, con la política. Todo eso aflora, fluye, crece en la literatura argentina, se discute. Tenemos grandes representantes de esa literatura, Walsh, Cortázar desde otro lado también, muy ideológicos, con mucha carga ideológica. Podemos después polemizar sobre Cortázar y sus cambios y demás, pero creo que va por ese lado. Y llega un momento en los años 90 en donde la literatura argentina, o aparece una cierta literatura argentina que parece como tratar de tirar una especie de manto de piedad, de silencio piadoso sobre todo eso. Hay un escritor, Gonzalo Garcés, algún día dijo en una entrevista que se tiró como la bandina, ¿no? Sobre todo eso. Era necesario un poco, cambiar la onda. Y toda esa literatura muy comprometida, muy política, que dio enormes obras y que dio grandes autores que todavía seguimos leyendo y nos siguen influenciando y demás, se vio de alguna manera corrida de la escena y apareció otra literatura
creo que tiene mucho que ver con la idea del absurdo, ¿no? Del sinsentido de la vida, que es la literatura que se desprende de ese linaje que se suele hablar bastante, que donde está Lamborghini, Copy, Aira, mucho más cerca de nuestro tiempo, y todos los que siguen esa rama. De alguna manera esa idea de que la vida es un absurdo, que no hay ningún sentido, que no hay nada más absurdo incluso que hablar de libros, ¿no? A mí me parece muy absurdo siempre hablar de literatura, porque no hay nada más lindo que leerlo y experimentarlo, listo, guardás el libro, en todo caso te queda resonando algo, pero venir a hablar de libros, como uno dice, es el absurdo del absurdo. Así todo lo tenemos que hacer y es parte también de nuestro trabajo y de nuestro disfrute. Pero me da la sensación de que hubo una tendencia en la literatura argentina en los años 90 que se tomó muy a pecho esto, ¿no? Esta idea de nada tiene demasiado sentido, todo esto es un absurdo, la única vida es el suicidio, aún así vale la pena vivirlo. Y se empezó a escribir desde ahí tratando de extremar esta idea de absurdo, ¿no? Y de ahí se desprende esta literatura de por ejemplo, de César Aira, en la cual deja de tener importancia ciertas normas o reglas básicas de la literatura, como la idea de que los finales pueden, por ejemplo, en el caso de él, resolverse, ¿no? Viene un chancho volador, se lleva este vaso y se acabó la historia del vaso, ¿no? La idea del Deus ex machina, que no tiene como una continuidad lógica la resolución de la trama. O sea, la idea de, incluso a mí me pasa mucho cuando leo literatura, ese tipo de literatura, que realmente no siento nada. Hay gente que le parece divertida, a mí no me provoca nada, es lo mismo que nada, que si me das un helado de agua, ¿no? Es como un poco esto, el regodeo en el absurdo, en el sinsentido. Como no hay nada, como no siento nada, simplemente escribo largo, dejo que fluya y encuentro en ese fluir, uno como lector, el otro como escritor, cierto goce momentáneo, que no tiene ninguna pretensión, la idea de que el arte no tiene ningún objetivo, que no debe tener compromiso político, que no debe tener ninguna búsqueda necesariamente, simplemente es el ejercicio creativo por sí mismo. Idea muy interesante que me parece que estaba muy bien para la década del 90 y que concuerdo en que quizás era necesario parar un poco con la solemnidad, con la solemnidad no solemne de cortasariana, ¿no? Porque Cortázar te decía, no hay que ser solemne con una solemnidad absoluta, y ni hablar, cortar un poco con esta idea borgiana del viejito sabio y ciego que ensaya la falsa modestia y desde algún tipo de pedestal dice que no es ningún genio. También me parece que estaba muy bien que en determinado momento, sobre todo de la mano de las ideas del fin de la historia, de la caída del muro de Berlín y demás, muy típicas de fines del siglo XX, el gesto de la posmodernidad y demás, parece que tenía que ver con esto, ¿no? Con agarrar a estas ideas del extranjero, este muchacho que no siente la muerte de su madre, que él es todo indiferente, que le da lo mismo casarse que no casarse, amar que no amar, matar que no matar, que lo maten a que no lo maten, que le da lo mismo todo. Me parece que cierta literatura argentina ahondó en esa idea. Y todavía se mantiene, ¿no? Hay hordas de seguidores de esa literatura y de continuadores y de escritores jóvenes que continúan esa idea, esa vanguardia de hace 30 años, ¿no? Esa idea hay otra escritora, estoy nombrando dos escritores con los cuales no coincido ideológicamente. Paula Blix-Sarac dijo alguna vez que era una vanguardia conservadora, ¿no? Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, vos hablás con muchos de estos tipos, o lo mismo cuando Aira da una entrevista en algún medio extranjero, porque acá no da entrevistas, habla de como que él es de vanguardia y demás. Bueno, es raro una vanguardia de 30, 40 años, es una vanguardia un poquito no vanguardia. Así y todo, creo que del otro lado, también, partiendo desde las mismas lecturas, se intentó de alguna manera como decir, bueno, no, pará, tiene que haber un sentido, ¿no? O sea, acordamos en que la vida no tiene sentido, pero aún así, pará, yo voy a encontrar el sentido de la vida, ¿no? Le voy a encontrar, no puede ser todo tan absurdo. Y creo que hay otra literatura que fue por ese carril, que pretendió de alguna manera dejar atrás al extranjero y quizás agarrar un poquito más el primer hombre, que uno agarra el primer hombre
y casi que, no digo que contradice el extranjero, pero si en el extranjero empieza diciendo no, lloro por la muerte de mi madre, en el primer hombre, las primeras páginas, lo primero que dice es que se conmueve ante la tumba de su padre. Entonces, evidentemente, él mismo empieza a ver que no se puede quedar solamente alrededor de la idea del absurdo y del sinsentido, sino que es necesario encontrarle un sentido. Que no sé si la única salida es el suicidio sí o no, sino empezar a encontrar la idea, bueno, ¿con qué hay más de esto? ¿Qué más hay? ¿No? ¿Dónde está el sentido? Y creo que desde ese lado, gran parte de la literatura argentina contemporánea, tanto la publicada como no, tengo la suerte de ser profesor de talleres literarios, dar talleres y demás, y tengo muchos alumnos que vienen siempre con sus novelas que todavía no son publicadas y demás, y hay como una búsqueda en común, y es que muchas historias cuentan, entre paréntesis, en primera persona, además, como en el extranjero, ¿no? Que es otra de las pequeñas influencias que van quedando, cuentan historias de gente que no siente nada y que está buscando desesperadamente la felicidad. ¿No? Yo no sé si el sentir, pero de alguna manera buscar la felicidad es como buscar el sumum del sentir, ¿no? O sea, quiero sentir algo al extremo, lo más que pueda. Entonces, de alguna manera creo que dialoga desde otro lado, partiendo de la misma base con eso. Pienso en algunas novelas que hace unos años confluyeron y tenían mucho que ver entre sí. Que una era, que varias de ellas tenían que ver con lo mismo, eran personajes masculinos, solitarios, en las cuales había una búsqueda, había una idea de indiferencia ante el mundo, de descreimiento, de falta de entusiasmo y al mismo tiempo de búsqueda desesperada de la felicidad. Por ejemplo, Merca de Lloyds, que tomaba la cocaína como una especie de motor hacia adelante, hacia donde llegara. Lo mismo con Que todo se detenga de Gonzalo Unamuno, que en su momento yo había publicado en esa época electrónica, en 2014, y algunos críticos nos juntaban y decían como, bueno, estos son los escritores que están narrando la búsqueda de los niños, los jóvenes de clase media que no encuentran el sentido de la vida, ¿no? Y la verdad es que cuando me dijeron la vigencia de Camus, sí, estamos en esa misma, ¿no? Encontrar el sentido de la vida. Y entonces empecé como a releer, a ver qué pasaba desde hoy con todo esto, con algunas cuestiones que van apareciendo en el extranjero, en El primer hombre, en La peste también, que son los 3 libros que yo leí en mis 20s, y los 3 me gustaron mucho, y de hecho es tanta la influencia del extranjero en mi caso que me lo leí todo en un viaje a Bolivia, en un viaje en micro a Bolivia, y me acuerdo anotando la única vez que lo hice en mi vida, me parecía que estaba tan bien armado este libro que me iba anotando en una libretita, capítulo a capítulo, qué pasaba para tratar de entender la estructura de la trama. No sé si la entendí, pero lo intenté. Una de las cosas que me parecen ricas o interesantes de pensar desde hoy es la idea de la indiferencia, que en algún punto, página 58, dice... le pregunta si el jefe de su trabajo le pregunta si quiere irse a París y progresar y demás, y él dice, pensándolo bien, no me sentí desgraciado en su trabajo actual. Cuando era estudiante había tenido muchas ambiciones de ese tipo, ¿no? de trabajo, laborales y demás, pero cuando debía abandonar los estudios comprendí muy rápidamente que no tenían importancia real. En el fondo me era indiferente, es decir, cambiar de trabajo, tener más dinero, tener una mejor posición económica, le resultaba indiferente. Yo no sé si hoy nos resulta tan indiferente eso, creo que no, que hay un discurso mucho más meritocrático en ese sentido, o de mayor ambición, pero a la larga me parece que sí puede suceder que uno, tanto desde la vida y desde la literatura, que hoy en día están como, ¿no? Muchos de los que escribimos o de lo que se escribe está muy pegado a las autobiografías. La literatura del yo es una de las modas que están tardando más tiempo en desaparecer. Y tiene que ver un poco con esto, con poner el énfasis o pretender que la búsqueda sea por un lado, en este caso el trabajo, y darse cuenta que no es por ese lado. Así como en el protagonista del extranjero. Pero al mismo tiempo, cuando habla de la indiferencia, hay una idea de la comprensión también. De comprender al otro, ¿no? Esta idea de, bueno, sí, yo cuando era joven sí, pensaba eso, pero después envejecí ya no. O sea, comprende la ambición, comprende la necesidad de buscar el sentir algo, por ejemplo, en la idea de tener una carrera exitosa profesionalmente. Se comprende, ahora también se la abandona, se la desecha. ¿Sí? Lo comprendo, pero te agradezco, pero no funciona. Creo que eso
tiene mucho que ver también con lo que se escribe ahora y con lo que nos pasa ahora. Creo que muchos comprendemos los caminos posibles. Por ejemplo, hablando de Nietzsche y la muerte de Dios, que el camino de la religión es un camino posible, ¿no? La idea de la búsqueda de Dios o del misticismo, de la espiritual, es un camino posible. Pero a muchos nos resulta indiferente, lo comprendemos, pero nos resulta indiferente, no gracias, hasta luego, que pasa el que sigue. En ese sentido me parece que no hay, es increíble o no, pero y a veces me pregunto por qué razón un libro escrito en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, todavía nos resuena tanto a nosotros que no estamos en una guerra mundial ni mucho menos, pero evidentemente nos tenemos que preguntar cuál es nuestra guerra mundial, por qué razón nos parece tan cercano. También me resulta raro, yo lo leí hace 20 años y me pareció cercano, y lo vuelvo a leer ahora y me vuelve a parecer cercano, o sea, no me siento para nada, no siento que me están escribiendo desde 1940 esto. Lo siento, todas búsquedas muy posibles, muy parecidas a las actuales, tanto desde la literatura como desde lo filosófico, desde la experiencia sensible. El amor, el matrimonio como instituciones, ¿no? Acá es también clarísimo, díganme si esto no se puede haber escrito ahora, dice: la mujer María quiso saber si la amaba. Contesté, como ya lo había hecho otra vez, que no significaba nada, pero que sin duda no la amaba. Observó entonces que el matrimonio no era una cosa grave. Respondí, no es una cosa grave, ¿no? La caída del matrimonio y del amor como instituciones que estamos viviendo hoy en día. Más adelante incluso habla algo así como el poliamor, porque dice, a veces mi cuerpo me pide cosas que alteran mis sentimientos, ¿no? De alguna manera está anticipando la idea hoy tan en boga esta de que, bueno, si el cuerpo te lo pide, si las emociones te lo piden, andá y hacelo. Con otra, creo que el punto de partida es otro, pero el resultado es más o menos parecido. Y ni hablar de la soledad. Si piensan los personajes del extranjero, están todos solos, ¿no? El extranjero, por empezar, ¿no? Meursault es el primero que está... ¿Cómo se pronuncia? ¿Meursault? ¿Meursault? Muy bien. Meursault. Wow, es complicadísimo. Este muchacho es un tipo solitario, pero también está sola la madre, pese a que tiene un novio antes de morir y que está en el geriátrico. O sea, la vida que nos cuenta, la idea que tenemos es que es una mujer solitaria. También está solo Raimundo, también está solo, ni hablar este personaje Salamano que tiene su perro y que solo depende de su perro y que odia a su perro y se pelea con él, pero cuando el perro no está, lo extraña. Y la soledad creo que también es una de las grandes características de nuestra época. Sospecho que de todas las épocas, pero ahora uno tiene como una idea, me parece, muy marcada de soledad, quizás porque estamos todo el tiempo desesperados por demostrar lo contrario, ¿no? Por llenarnos de amigos, de seguidores, de likes, de popularidad o de éxito. Entonces, quizás es tanta nuestra preocupación por demostrar que no estamos solos que se queda muy marcada la soledad, y eso está en el extranjero. Después, al margen, algunas cuestiones que me llamaron la atención leídas desde hoy, que es la violencia de género, implícita o explícita. Hay un personaje que directamente se cuenta cómo le pegó a su mujer, que es Raimundo. El narrador no parece preocuparse demasiado, no lo condena, tampoco lo aplaude demasiado, tiene justamente su indiferencia, que es la indiferencia que lo caracteriza. Creo que visto desde hoy sí hay una gran diferencia acá, creo que la indiferencia sin duda suma hacia el lado de la violencia y requiere acción. Y la pregunta que uno se hace sobre el final, en la mitad, cuando mata, es si ese matar lo hace para sentir algo, si es su idea de sentir algo es matar a este árabe a quien mata. Y pensándolo desde acá, bueno, hoy cuál es nuestro árabe que matamos para sentir algo, ¿no? Y si uno va a la literatura contemporánea reciente, lo que aparece en esta búsqueda de sentir algo es el consumo de drogas, el consumo de sexo, el consumo de cuerpos. Más últimamente, el regreso de las militancias que empiezan a aparecer en la literatura argentina contemporánea, el regreso de los ideales, que quizás se vincula más con lo que hablabas recién vos, con estas discusiones más políticas de coyuntura entre Sartre y Camus y demás. Pero me parece que si Meursault mata para sentir algo o para demostrar que tampoco tiene mucho sentido eso, ¿no? Para mostrar que también hay absurdo ahí, hoy nos autodestruimos de alguna manera con el mismo objetivo, ¿no? Para ver hasta dónde podemos ahondar en la búsqueda de alguna sensación. Por supuesto, la idea de la muerte de Dios, ¿no? Él plantea todo el tiempo su ateísmo,
Eso es algo, creo que ya es parte, incluso en sociedades como la nuestra, donde todavía el catolicismo es muy fuerte y la presencia de la idea de Dios es muy fuerte, creo que también un poco nos define uno puede pensar que Dios existe, pero al mismo tiempo pareciera que nos comportamos como si no, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde Dios existe realmente? Ni hablar en la literatura. La presencia de Dios en la literatura, últimamente la literatura contemporánea, es muy escasa. Hay pocos libros que se ocupen de eso, como en otra época. En un momento, y pienso ya más allá de la literatura, pienso en el cine de Buñuel, por ejemplo, que estaba emperrado en acusar a la Iglesia Católica. Y hoy en día, si bien con el tema del aborto hay como un reverdecer en eso, ya no parece ser como la gran preocupación, ¿no? No parece que necesitemos agarrar un cura y zamarrearlo como pasa en el extranjero para sentir que estamos volteando algún tipo de tótem. Ya parece un tótem más bien volteado. Me interesa también la idea del racismo que aparece acá, ¿no? La idea de que mata a un árabe y que es un poco parte de la indiferencia esa, en tiempos en que el mundo árabe, el mundo musulmán está siendo marcado. No me acuerdo de las cosas que leí antes de venir. Alguien ahí hablaba de que él nunca se pudo haber imaginado el terrorismo, por ejemplo, nunca pudo haber anticipado los celulares, no anticipó los conflictos de cambio climático, las cuestiones migratorias, y sin embargo, aún así, nos sigue pareciendo un autor muy, muy contemporáneo. Y una cosa extraña que siempre me llamó la atención, que al final dice en el libro que fue feliz, ¿no? Que eso yo no lo recordaba, ahora cuando leí, termina diciendo, no se lo estoy spoileando, no es gran cosa, dice, bueno, al fin y al cabo me doy cuenta de que fui feliz. Y creo que un poco esa es la búsqueda, bueno, un poco no, esa es la búsqueda nuestra, ¿no? Es la búsqueda de la felicidad. Y me pregunto si en toda esta literatura que estamos escribiendo, buscando o poniendo personajes a jugar detrás de la búsqueda de la felicidad, si no hay un poco también de no darnos cuenta de que felicidad es eso que pasa a cada segundo y en cada momento. Para ir cerrando, muchas gracias, sí, entendí las indirectas. Por un lado, repetir que en El primer hombre la búsqueda me parece que es otra, y que de alguna manera nos habilita eso, a no cerrarnos en el extranjero y en esas ideas, en ese personaje, en esa indiferencia, en ese absurdo, sino que en el primer hombre claramente él, bueno, no tuvo tiempo porque murió antes de terminarlo, pero claramente ya se habían abierto otras puertas en su vida y en su obra, ya estaba empezando a mirar hacia atrás, a su padre, a su madre, a su historia, el fútbol, por ejemplo, la política, Argelia, su tierra, o sea, ya había otro camino, no nos quedemos con esa idea. Y por último, dentro de La peste como gran influencia, y creo que tiene que ver mucho con la literatura argentina contemporánea, con la otra tradición, no con la iriana, sino con la tradición que me parece más clásica, pero que no por clásica no deja de ser contemporánea, de actualizarse. Ese personaje, Joseph Grant, que está toda la novela dándole vueltas a la misma línea, ¿no? Que dice, bueno, quiero escribir mi novela y no puede salir de su primera oración y la va cambiando. Creo que eso es otra de las grandes influencias que se vienen, que es la idea de la corrección, ¿no? Que es muy borgiano esto de corregir siempre y continuar corrigiendo, pero en el caso de Joseph Grant lo llevaba a la nada también, porque el tipo no podía salir de esa oración. Y me parece que un poco que esto nos vincula con la procrastinación y el problema que también es muy de esta época, ¿no? La gente que quiere escribir, que dice ser escritora o artista o influencer o lo que ustedes quieran y no hace absolutamente nada más que, en este caso, una oración. Bueno, acá en nuestro caso a veces ni siquiera eso. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Después de la exposición tengo como una especie de vaciamiento y me estaría costando hablar, parecería algo absurdo de alguna manera, pero bueno, tengo acá unas imágenes. Y bueno, yo quería pensar con ustedes cierta vigencia de Camus en la Argentina en torno a 3 fechas. 1942, 1949 y 2019. Empezar con Camus, su obra El extranjero, París, el año 1942, fecha en que la novela es publicada, para ir luego al año 1949, atravesados por 1942, y pensar juntos su breve y frustrado viaje a la Argentina durante el peronismo, Santiago lo mencionó, cuando su obra teatral El malentendido es censurada y él reacciona no participando de ningún evento oficial,
quedándose en la casa de Victorio Campo 2 noches hasta volver a Francia. A la luz de esas dos fechas, 42, 49, quiero pensar con ustedes en 2019 el problema de los contextos, o más bien el problema de la omisión de los contextos. Entonces, empiezo con 1942, con esta foto que ven, que es el ángulo del Boulevard Saint-Michel y de la Place de la Sorbonne, con la universidad ahí al fondo. Y ahí pueden observar una librería, dice Librairie Rive Gauche, inaugurada en abril de 1941, financiada por el poder de ocupación alemán, pensada como un centro de propaganda de Alemania en Francia. En ese lugar, en la esquina de Saint-Michel y la Place de la Sorbonne, que representaba entonces el epicentro simbólico de la colaboración intelectual en la Francia ocupada y que funcionó durante todo el tiempo de la guerra, hoy hay una pequeña tienda Gap llena de busitos con capuchas y multiculturalismo alegre, pero en 1941 ese mismo lugar representa un nodo de activismo político y cultural de la fuerza invasora que busca de alguna manera instrumentalizar el capital literario en Francia, es una librería, porque no solo piensan los alemanes hay que doblegar al país militarmente, sino que también hay que ganar una batalla cultural. Es conocida al respecto una frase del embajador alemán en Francia, Otto Abetz, ese a quien Luis Ferdinand Céline llamaba rey Otto I y a Francia el reino de Otto. De hecho, la primera lista de libros censurados en Francia se llama en su honor Lista Otto. Otto Abetz dice, Francia es manejada por 3 fuerzas, el comunismo, los bancos y la Nouvelle Revue Française, ¿no? La Nouvelle Revue Française es una revista, ustedes sabrán, es la especie de Sancta Sanctorum de la consagración literaria en Francia, en la Francia de entreguerras, ahí publica Proust, Gide, luego Sartre, es editada por Gallimard. Inmediatamente los nazis en junio de 1940 lo que hacen es intervenirla, echar a su director de entonces, Jean Paulhan, y a poner a Drieux La Rochelle, amigo de Victorio Campo, y por supuesto colaborador, ¿no? Entonces, es interesante esto porque Drieux La Rochelle es muy buen lector, se va a fascinar con el mito de Sísifo y con el extranjero, y los va a querer publicar en la revista que ahora dirige junto a la bota alemana, ¿no? Entonces, el comunismo, los bancos, la Nouvelle Revue Française, los alemanes miden el poder de fuego del sistema cultural francés, saben que ese poder simbólico puede moldear la realidad y que es, por lo tanto, una forma de propaganda mucho más eficaz que las intervenciones de la propaganda Staffel en los diarios parisinos de la tarde. Además, se busca en la Francia ocupada, en el París ocupado, que se normalice la vida, ¿no? Y normalizar la vida quiere decir seguir publicando libros, pero ¿qué libros se publican? Lo que van a hacer los nazis, es acaparar el papel que escasea, distribuirlo o negarlo según los propios intereses y con eso generar en los editores un mecanismo de autocensura. Entonces, es muy perverso porque de esta manera el sistema impone una autorregulación voluntaria por parte de los editores franceses de las ideas que se publican. Lo cierto es que en 1942 el volumen de papel concedido a los editores representa el 15% de lo que consumían antes de la guerra. Lo que llega a las librerías durante la ocupación ha pasado por muchas cribas de vigilancia. De ese proceso, la resistencia tiene pleno entendimiento. Y por eso en noviembre de 1941 van a atacar esa librería a las 7 de la mañana, van a hacer explotar los escaparates, van a volar los libros, los stocks de propaganda. En el curso del próximo año, la gente que intervino en esa operación va a morir. O sea, estamos muy lejos de cualquier rencilla literaria propia del sistema cultural francés, eso que Borges llamaba los cenáculos incruentos. Acá la gente muere por y en medio de la vida literaria. Y en este sentido la pregunta es, ¿qué implica publicar en Francia en el año 1942, con París ocupada por los alemanes, con el régimen de Vichy en funcionamiento? En realidad la pregunta es otra más bien, y es, ¿quién puede publicar? ¿No? No publican los autores judíos, porque hay leyes que impiden que publican, por el Estatuto de los Judíos de Vichy de 1940 y de 1941. Tampoco, obviamente, publican los autores exiliados.
o bloqueado fuera de Francia por razones evidentes. Lo tenemos acá en Buenos Aires, pero hay otros, ¿no? Jacques Maritain, Maurois, Breton, etc. Y no publican, por supuesto, tampoco algunos de los autores que han pasado a la resistencia por decisión propia, y ahí el nombre que les viene a la mente probablemente es el del poeta René Char, el admirado amigo de Camus. Para Char, la decisión de no publicar es política. No publicaré, le escribe un amigo, hasta que, lo cito a Char, no haya sucedido algo que dé completamente vuelta la inenarrable situación en la que estamos hundidos. Los motivos me vienen en parte del increíble y detestable exhibicionismo que muestran tantos intelectuales desde junio de 1940. Otros poetas de la resistencia sí publican en revistas clandestinas que circulan por la parte no ocupada, por la zona no ocupada. Famosa es la antología publicada por Pierre Segers, Éluard y Jean Lescure, El honor de los poetas. Fíjense el colofón, que impresionante. Y es notable esta vida del poema en tiempos de guerra, ¿no? No de la narrativa larga, no de la novela, sino del poema. El poema que es rápidamente reproducible en tiempos de escasez de papel, en mimeos, en folletos, en sueltos. El poema que es memorizable, que es recitable, en voz alta, en voz baja. El sentido de la poesía es el género de la guerra. Char, sin embargo, no va a publicar. Escribe, pero no publica. Para él, la palabra que se dice y se oye está en la acción, en su acción de resistente. La poesía queda fuera del discurso, es la palabra que nadie oye y que sin embargo sucede. Sus poemas van a ser recién publicados en 1945 por el propio Camus en una colección que él dirigía, en un libro maravilloso que se llama Hojas de Hipnos y que acá en la Argentina tradujo Raúl Gustavo Aguirre. Otro es El camino de Camus. El 16 de octubre de 1942 aparece El extranjero en las librerías, publicado por Gallimard, una tirada de 2.750 ejemplares, que en la penuria de papel de la época es un número notable y que será casi duplicado ese mismo año ante el gran éxito con una segunda tirada de 4.500 ejemplares. Hay libros que sufren hasta ver el día, grandes libros que son rechazados. Eso pasó, por ejemplo, con Du côté de chez Swann de Proust, que Proust tiene que publicar a cuenta de autor. No es el caso del extranjero. La novela recorre un camino excepcional, donde el boca a oreja le abre las puertas de la editorial más prestigiosa de Francia, un novelista pied noir, argelino, de 27 años. El manuscrito, terminado a mediados de 1940, hace el camino de Argel a París. En Argel lo publica este editor, Edmond Charlot, un editor que va a ser conocido como el editor de la Francia libre, ¿no? Argelia se convierte durante la guerra en un centro de publicación central porque no se pueden publicar un montón de textos en París. En Camus, antes de la guerra, él va a publicar varios textos con Charlot. Sin embargo, El extranjero va a salir en el centro. El boca a oreja, los mandarines, los gatekeepers, son sus embajadores. Primero, desde Argel, el amigo Pascal Piat, con quien Camus trabaja en un diario. Piat le va a escribir a Malraux, que va a contactar a Jean Paulhan, que sigue siendo un poderoso consejero de Gastón Gallimard, también era un resistente. Y el libro saldría en 1942, ¿no? O se toma en cualquier caso la decisión de publicar. Queda ahí el difícil escollo de la censura. El libro debe obtener la visa de las autoridades de ocupación y esa visa depende de un nazi, ¿no? del Sonderführer teniente Gerhard Heller, un joven alemán de 33 años, en quien ha recaído el solemne deber de regular la vida literaria en Francia. En 1981, Heller publica sus memorias en París, en la editorial Seuil, y como verán, responden al inquietante título, esas memorias de Un alemán en París, 1940-1944, en una foto en la tapa de Heller con el uniforme nazi, al lado Drieu La Rochelle, ¿se acuerdan? El que había intervenido en la revista, con un pañuelo cuadriculado. En esas memorias, Heller cuenta que leyó deslumbrado en una sola noche el manuscrito del extranjero. Al día siguiente entrega la visa de censura, le asegura al secretario Gallimard que estaba dispuesto a intervenir para conseguir más papel si era necesario. Drieu le pide a Camus adelantos del extranjero para su revista y del mito de Sísifo. Camus dice que no va a colaborar en una revista que es sinónimo de colaboración. Mientras tanto, Malraux impulsa justamente a la publicación conjunta del extranjero y del mito de Sísifo. Piensa con razón que funcionan como un díptico, Gallimard va a aceptar. Y en ese momento,
Raymond Queneau, que es miembro del comité de lectura, le va a mandar una carta a Camus diciéndole que en su ensayo, en el mito de Sísifo, hay una dificultad local. Esa dificultad local es un capítulo que hay en la primera edición, o en el borrador más bien, del mito de Sísifo, un capítulo sobre Kafka. Y Kafka, como es un autor judío, no podía ser publicado en la Francia ocupada. El texto no va a aparecer en la edición de 1942, en su lugar va a proponer Camus un texto sobre Dostoyevsky y el suicidio. Un año más tarde, en Zona Libre, va a publicar el texto sobre Kafka. Las biografías que hay sobre Camus hoy cuentan la primera parte del episodio, la de la censura sin tocar a Camus. Sartre decía que el periodo de la ocupación había planteado de modo excepcional el problema de la libertad del intelectual. Jamás fuimos tan libres como durante la ocupación, escribe famosamente, en la medida en que la restricción absoluta obligaba a experimentar la propia libertad en cada palabra, en cada gesto, en cada acto. En ese marco, Camus elige publicar en Francia, en las circunstancias que acabo de contar, para, podría interpretarse, como decía Aragón, hacer nacer sentimientos prohibidos con palabras autorizadas. No voy a detenerme, Santiago de alguna manera ya lo dijo, en la forma en que el discurso del extranjero inquieta la estructura ideológica del fascismo en su no adherir, esa resistencia absurda de la cual también acaba de hablar Enzo. Todo eso ha sido estudiado por la crítica y muy bien, esa insurrección que le permite abrirse a la tierna indiferencia del mundo, y en ese sentido el ataque al curés, el ataque a las instituciones también, no solo a la Iglesia, ¿no? Es a cualquier ordenamiento. Pero sí quiero marcar un movimiento del inicial circuito de edición de un libro defendido por padrinos importantes en un proceso que ningún autor joven hubiera podido ni sabido rechazar, que lo lleva de Argel a París, de una periferia cultural a un centro, y un segundo momento, la pregunta por la inmersión en ese centro, que supone en 1942 el riesgo de una ambigüedad moral, de un compromiso, para llegar en un tercer momento al modo en que Camus asume un compromiso, intentando resistir desde la palabra, a sabiendas de que eso a veces tampoco es suficiente, lo que explica sin duda su propia ulterior activa militancia en el periódico Combat. Toda esa complejidad de actos, de circunstancias, de matices, esa ambivalencia en las decisiones que rodean el proceso de edición del extranjero, permiten medir el nivel de cuidado, de reposición necesaria de datos históricos a la hora de evaluar los posicionamientos políticos de los escritores en un tiempo que ya no es el nuestro. Lo que me lleva a las otras dos fechas y a Buenos Aires, es decir, 1949 y 2019. Esta mesa es parte de una serie de celebraciones sobre los 70 años del único viaje de Albert Camus a América Latina, celebraciones que tuvieron lugar en el Malva, en la Alianza Francesa, en la Biblioteca Nacional ya en otros momentos, bajo el bello título Albert Camus, un extranjero en Buenos Aires. La efeméride de ese viaje en realidad fue muy poco gloriosa, la experiencia, se sabe, fue difícil. Entre julio y agosto de 1949, Camus emprende un viaje por Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. No la pasó bien, no hablaba las lenguas, la tuberculosis se había agravado, en lo emocional estaba en un gran conflicto con Maria Cazares, su amante, que había quedado en Francia. Eso se ve en el epistolario que se publicó hace un tiempo. En los carnés durante el viaje a América del Sur piensa en el suicidio. Y en medio de toda esa tormenta, poco antes de viajar, queda atrapado en un conflicto político cuyas implicancias de fondo no pueden sino escapársele. El choque de los bloques antagonistas de peronismo y antiperonismo, volcados al mundo de la cultura, que resulta en la censura del malentendido en la apuesta de Margarita Xirgu. En reacción, lo decía al principio, Camus anula todas sus intervenciones y se queda una noche en Villa Ocampo. Ahora, no se puede entender la censura del malentendido en Buenos Aires si no se la resitúa en ese campo de batalla en que se había convertido el espacio público cultural durante los años del primer peronismo. Por lo demás, estamos en 1949, en Francia todavía resuena la violencia de la purga política que supuso la depuración. En Francia, el texto de Baudelaire, Las flores del mal, sigue condenado y censurado. Tampoco sirve, creo, pensar ese episodio desde la fábula de época, esto es, desde los discursos que los distintos actores tienen unos sobre otros para descalificarse o para legitimarse en 1949. Demócrata, fascista, totalitario, antitotalitario, son, en la complicada retícula de la Guerra Fría y de la descolonización, términos que se definen en oposición a, en relación a.
mirados desde nuestro punto de vista son incluso paradójicos. Sartre, por ejemplo, defiende procesos de descolonización y el régimen stalinista, ¿no?, hasta 1956. Sin ir más lejos, el propio Camus no ataca, lo dijeron mis colegas antes, Camus no ataca el régimen colonial en Argelia, pero defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Se trata de entender el sentido que las mismas palabras que hoy usamos tenían en otro tiempo, ¿no? Sus palabras y las nuestras, decía el historiador Carlo Ginzburg. Entender esa diferencia es el cometido de las ciencias humanas. 70 años más tarde, y ya para ir terminando, les propongo pensar entonces este suceso del viaje desde un posicionamiento crítico que abra sus problemas sin repetir los marcos interpretativos de la época. Planteo entonces dos problemas en torno al viaje y sus polémicas. El primero es que todo este episodio de 1949 existe en la cultura argentina, pero no existe en la cultura francesa. No hay ningún registro del paso de Albert Camus por Buenos Aires en las mejores biografías y ediciones francesas, ni en la biografía de Olivier Todd, ni en la edición Pléiade de Jacqueline Lévy-Valency hace unos pocos años. En los carnets, por lo demás, Camus dice que Buenos Aires es de una fealdad rara. Pocas veces ha visto una ciudad tan fea, dice. Hay que pensar estos aspectos asimétricos de la relación cultural con Francia a esta altura de la soirée, donde algunos miran y otros son mirados, o admiran y son admirados, lo que genera un saber asimétrico. Una segunda idea es que es necesario pensar las paradojas y tensiones de un francés pied noir, o Campo va a escribir en Sur que Camus es francés y africano, un francés pied noir que lee la realidad argentina desde los ojos de Victoria Ocampo. Camus mira a la Argentina a través del prisma que le ofrece Victoria, que era su editora, su amiga, porque en realidad me pregunto con cuántos argentinos habla Camus en 1949 cuando viene Los 2 días, más allá de la propia Ocampo y de los amigos que Ocampo invitó esa tarde a un cóctel en San Isidro. ¿Qué entiende Camus de una ciudad? Esta es la dedicatoria que Camus le hace del extranjero en distintas etapas a Victoria, dedicatoria que está en la hermosa muestra que hay en el primer piso de esta biblioteca, y que está normalmente el libro en Villa Ocampo, y ahí cuando escribe Buenos Aires, y es en 1949 cuando lo hace, escribe Buenos Aires con Y, ¿no? Y creo que un guión, que es el modo en que se escribía Buenos Aires en las crónicas que hacían los jesuitas en el tiempo del Paraguay, ¿no? de las misiones del Paraguay, o es la forma en que escribe Voltaire en Cándido Buenos Aires. ¿Cómo era? No había visto Buenos Aires en las revistas Sur, donde tanto lo publicaban, o en las Lettres Françaises de Caillois, donde también lo publicaban. No había visto escrito ahí la palabra Buenos Aires. Y eso me lleva a preguntarme estas cosas, ¿no? ¿Qué podía entender Camus de un país que había recorrido desde el puerto hasta Villa Ocampo, a la que compara, por cierto, en los carnets de forma irreal, dice Villa Ocampo es como una casona en el estilo de lo que el viento se llevó? Yo creo que es posible sostener que Camus desconocía la realidad política argentina de 1949, o más bien que su saber es el que le ofrece su anfitriona, a quien está adherido antes siquiera de haber puesto un pie en el país, por la propia partición de aguas que supone ser editado por Sur, traducido por Victoria Ocampo, impulsado y avanzado por ella como bandera propia. Me dirán, Camus entendió que lo habían censurado. De acuerdo, pero desde el trabajo de las ciencias humanas hay que recuperar las distintas series que insertan, según quien narre, ese episodio dentro de un conflicto infinitamente más denso, que es la relación entre peronismo y cultura, y que, como lo han demostrado muchos estudios últimos, pienso en los trabajos de Alejandra Giuliani, de Flavia Fiorucci, de Guillermo Kohn, no puede reducirse a la sonsa dicotomía de alpargatas o libros. La postura de Camus, esas cartas con Victoria que leemos y que han sido bellamente traducidas hace poco por Elisa Mayorga, resulta de ese prisma, está moldeado por ese prisma Ocampo. Todo el acontecimiento se encuentra atravesado por discursos ideológicamente situados, con antecedentes, reapropiaciones, intereses coyunturales y una posteridad activa que también se actualizó en algunas de las intervenciones de este evento en torno a los 70 años del malogrado viaje. Desde ahí creo puede entenderse el espíritu con que se montó, no sé si fueron, en el CCK hace unas semanas, la lectura del malentendido en Buenos Aires, un espíritu reparador, supuestamente reparador de esa censura inicial, cuando en realidad el malentendido ya había sido actuado varias veces en Buenos Aires desde entonces.
O también ciertas citas de Camus que han aparecido en las redes sociales por figuras políticas de la gestión saliente en el marco de las últimas elecciones. Ha habido varias citas en Twitter de distintos funcionarios tomando a Camus. O algunos artículos que aparecieron en diarios como La Nación o Infobae con títulos como, cito por ejemplo uno de Infobae que decía: Victorio Campo y Albert Camus, una amistad amenazada por la enfermedad y el peronismo. Son bajadas que siguen reproduciendo un discurso de época que ignora los contextos, en sintonía, por ejemplo, con lo que publica La Nación en 1949, está acá al lado en la hemeroteca, el diario de ese tiempo, del viaje de Camus, en donde el cronista, no tiene firme el artículo, hay parte que está reproducida en la exhibición del primer piso, pero no está, el cronista dice: el autor, habituado en su patria a hablar y a escribir sin restricciones y manifestar lo que piensa sin trabas, encontró en aquella medida, la de la censura, una razón de ambiente para desistir de su propósito de comunicarse, ¿no? Esto, a la luz de 1942, toma otro sentido, que en 1949, por los propios intereses que se estaban jugando en la publicación de La Nación, se pueden entender. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso en 2019? 1942, en la vida de Camus, muestra hasta qué punto el posicionamiento crítico de los escritores es el resultado de un entramado complejo de principios, intereses, restricciones, actos de violencia y operaciones de legitimación que exigen ser estudiados por fuera de los relatos de época, incluso por fuera de las propias adhesiones explícitas de los actores principales. O, por decirlo de otro modo, no se trata de juzgar en 2019, 1942 y 1949, sino de ver el compromiso de Camus en ambos casos, su posicionamiento. Cuando se trata de Francia, ver cómo averigua, juega, manipula, concede, negocia, resiste. Y en el caso argentino, cómo acata, sin examinar la coyuntura, más allá de lo que le cuenta Victoria, y aplica la trama de la libertad en el marco de la Guerra Fría, en el playground periférico de un país que desconoce y en el que verdaderamente oficia como un extranjero en Buenos Aires. En este sentido, hay que pensar cómo elidimos un contexto, el de 1942, cuando ahora leemos L'Étranger, y hay que pensar cómo Camus elide un contexto, el de 1949, cuando sigue la lectura unívoca que le ofrece Victoria. Hay que notar también cómo esas omisiones se dan más fácilmente en esquemas asimétricos que sacralizan ciertos objetos, como Albert Camus. Estos son, pienso, cierro, algunas de las preguntas que deberíamos poder hacernos a 70 años del primer y único viaje frustrado de Albert Camus a la Argentina, en un gesto que me parece no es indigno de los lectores de Camus que somos. Bueno, gracias. A mí me incluyeron en una mesa sub-40. Entonces, mi exposición va a ser desde lo generacional, desde lo literario, con algún rasgo psicológico y, sí, eminentemente desde lo literario. El planteo era que el porqué de la vigencia del pensamiento y la obra de Camus en Buenos Aires en el presente. Entonces, traté de ver qué es lo que nos une a Albert Camus. Qué sutiles e indefinidos lazos unen a Buenos Aires con el pensamiento de Camus, al que sentimos próximo y distante a un tiempo. Es un hombre mediterráneo, sensitivo, hedonista, amante del sol, la naturaleza y la belleza, que concibe la vida como algo sagrado, que no se avergüenza de querer ser feliz en este mundo y es plenamente consciente de que la muerte hace de ese humanismo gozoso un destino. Es un hombre que sueña y desea, cuyo pensamiento profundo y reflexivo busca, de cara a la realidad, su rostro misterioso. Un hombre que no se aferra ciegamente a una ideología ni a un dogma, sino que por el contrario no teme expresar sus dudas e interrogantes en torno al sentido de la vida y la muerte, ni sus pensamientos críticos acerca del mundo contemporáneo, ni cambiar de posición al vislumbrar y denunciar la mentira de otros hombres al sentirse defraudado en sus ideales. Hecho que le vale detractores y enemigos, ironías y desprecios. Hombre que le cuestiona a Dios
que no le impida a los hombres hacer el mal y que no garantice la inocencia. Mucho se habla del ateísmo de Camus, que, paradójicamente, en sus declaraciones y su obra hace constante alusión a la divinidad y lo religioso, temática que alude, ataca, soslaya o rodea, pero no abandona. Camus no niega ni rechaza a Dios, cito, no creo en Dios, es cierto, sin embargo no soy ateo. Tengo conciencia de lo sagrado, del misterio que hay en el hombre y no veo por qué no confesaría la emoción que siento ante Cristo y su enseñanza. Tengo preocupaciones cristianas, pero mi naturaleza es pagana. Sin la fe suficiente para un acercamiento místico, pero consciente de la necesidad de religamiento, transita sin poder dar el salto la línea sutil que separa la razón de la fe. Acuciado por un deseo voluntad de alcanzar la verdad, reduce lo divino a lo humano y con espíritu crítico indaga la verdad de todo y en todo, a fin de encontrar una respuesta inteligible a las grandes incógnitas del hombre, como lo hicieran Borges o Yourcenar. Lo apasiona el deseo de alcanzar en la vida esa felicidad inocente, sin remordimientos, libre de mal y culpa, para la que creen nacidos a los hombres, deseo que es un deber para con ellos mismos, porque, cito, solo tienen tiempo de ser felices en vida, pues no existe una felicidad sobrehumana ni eternidad fuera de la curva de los días. En su afán de libertad y justicia, enfrenta y cuestiona la realidad que encuentra absurda desde una postura lúcida pero no ideológica. Y de ese cuestionamiento nacen la resistencia y la denuncia de la injusticia y la humillación del hombre y los sentimientos de compasión y solidaridad. Sus escritos, espejos fieles de la experiencia humana, plasman la complejidad de la vida y la constante tensión que nace de confrontar los ideales y sueños personales con la indiferencia social y lo incierto del destino. De allí su vigente actualidad. Camus es un ser pacífico que se opone a los totalitarismos de cualquier signo, que odia y considera innecesarios la violencia, el derramamiento de sangre, la guerra y sus atrocidades, y en particular el sacrificio de jóvenes en aras de una futura felicidad soñada. Amante de la libertad, comprometido en cuanto hombre con su época y sus semejantes, solidario y empático para con los que sufren, seres silenciosos a los que presta su voz para manifestar sus inquietudes, intenta con lucidez y coherencia indagar y analizar la realidad, plasmar en sus personajes las bajezas y contradicciones humanas y vivir en y para la verdad, cito, la verdad de lo que uno es, renunciar a los arreglos, la verdad de lo que es. Coherente con su pensamiento, cito, hay un tiempo para vivir, un tiempo para dar testimonio, un tiempo para crear y atestiguar con todo el corazón. Vive con todo su cuerpo y da testimonio de ello. Más allá de las diferencias de estilo, tono y contenido, sus creaciones están ligadas por una persistente y compleja unidad temática en la que se fusionan la revolte y el goce de vivir el presente con las cavilaciones sobre la vida, la muerte, la justicia, lo absurdo de la existencia y la búsqueda de la felicidad, con la plena conciencia de los límites y miserias de la humanidad. Camus reclama el derecho a evolucionar, pues sabe que la vida del hombre es un entramado de construcción y destrucción, una reinvención continua, una tensión constante en busca del equilibrio, y traza en sus escritos la evolución de su pensamiento, su madurez. La transformación es notoria y permite señalar diversas etapas en la obra, lo que no obsta para afirmar que siempre apuesta a la dignidad, la libertad, la justicia y la rebelión de signo positivo para enfrentar la realidad del mundo.
De las imágenes casi idílicas de sus inicios, esa etapa solar en la que imperan una vida de goce sensual, inocente y despreocupado, y el culto de la felicidad, pasa a la etapa del absurdo, que nos presenta la monotonía de una vida carente de valores morales, sin Dios ni expectativas de dicha, sin culpas, signadas por el absurdo vital y el sinsentido de la muerte. Los paisajes lumínicos se van apagando, los espacios se van cerrando en consonancia con el aislamiento y la angustia de personajes que, como dice el atormentado Calígula, mueren, como todos los hombres, sin haber sido felices, o en una angustiosa soledad, odiados por sus semejantes, clamando como Meursault, al comprender por vez primera el sinsentido del enfrentamiento, cito, purgado de mal, vaciado de esperanza ilusoria, ante este cielo cargado de signos y de estrellas, me abría a la tierna indiferencia del mundo, y lo sentía tan semejante a mí. En el mito de Sísifo, ahonda en el sentimiento del absurdo, que no está ni en el hombre ni en el mundo, sino en la presencia común, en la contradicción de la coexistencia de dos sentidos diferentes que despiertan una sensación de desavenencia, de desafío de la que es imposible sustraerse. A pesar del sinsentido, el hombre busca darle a la vida una razón de ser que la muerte no pueda quitarle, como afirma Tolstoy, pero es imposible escapar del absurdo por medio de la esperanza, el suicidio o el consentimiento. Rechaza el suicidio al entenderlo como un acto de huida que no constituye en modo alguno una solución para superar el absurdo existencial, superación que tampoco alcanza con la aceptación ni con la esperanza, porque no cree en la trascendencia. Sugiere en cambio a vivir con la mirada puesta en lo absurdo, pues de ese modo, con lucidez y libertad, puede revolverse, que es un deber y un derecho. Cito, me revelo, luego somos, para, por fin, ser el mismo. En El hombre rebelde profundiza el tema de la revuelta. El rebelde acepta la vida sin someterse ni resignarse ante sus miserias. Ve en el disentimiento, en ese manifestarse de cara al mundo, un modo de superar el absurdo, por cuanto lo que se reivindica es la naturaleza humana sustentada en su realidad esencial, en sus valores y la belleza del mundo. Quien se manifiesta en disidencia lucha para hacer reconocer lo que él es. No busca subvertir ni conquistar, sino ser respetado, para alcanzar la única dignidad del hombre, la rebelión tenaz contra su condición, la perseverancia de un esfuerzo tenido por estéril. Lejos de reivindicar una independencia general, cito, el rebelde quiere que se reconozca que la libertad tiene sus límites en todas partes, donde se encuentre un ser humano, y que el límite es precisamente el poder de rebelión de este ser. El rebelde exige cierta libertad para sí mismo, pero en ningún caso el derecho de destruir el ser y la libertad del otro. Llegado a este punto, el pensamiento de Camus da un giro. Se abre una nueva etapa centrada en el mal moral, el pecado, la culpa y la revuelta simbolizada en Prometeo. Cito, la rebelión nace del espectáculo de la sinrazón ante una condición injusta e incomprensible, pero su impulso ciego reivindica el orden en medio del caos. En este periodo, no habiendo logrado alcanzar una respuesta racional ni divina a su angustia metafísica, Camus cambia su escala de valores y busca respuesta en la humanidad, en el honor, el amor, la solidaridad. Intenta ascéticamente alcanzar una santidad laica, una religiosidad sin Dios. Revuelta de signo positivo que apunta a lograr, en este mundo, el reconocimiento y la equidad que devuelvan la dignidad al hombre en cuanto tal. En esa indagación sobre la justicia, la moral y la paz y el resplandor de la verdad, desencantado comprende que para alcanzar la equidad
no bastan la solidaridad y la honestidad, sino que es necesaria la autocrítica, la introspección, que nos permita ver cómo realmente somos, confrontando nuestra imagen interna con la que refleja la mirada de los otros, reconociendo nuestros errores sin pretender quedar impunes por ellos. En La caída, ahonda en la temática del mal moral que domina al hombre, que centra su vida en un hedonismo cerrado a todo sentido de trascendencia. Así, Clamence, incapaz de amar, se siente superior a los otros hombres, hasta que descubre el mal en sí mismo y el sentimiento de culpa que conlleva esa revelación. Solo queda entonces la posibilidad de recuperar la inocencia, y entra en una etapa simbolizada en Némesis, la justicia retributiva. El hombre siempre fue su única e inabarcable preocupación, y sostuvo que la necesidad de ser uno mismo, de conservar su dignidad sin culpa, es más un deber que un derecho. En La peste muestra cómo el miedo se convierte en odio, y el no reconocer la humanidad del otro lleva a la barbarie. Cito: la peste está en nosotros, no en el otro. Es algo que llevamos pegado a la piel, y no somos conscientes de que enfermamos hasta que no empezamos a ver las ratas correr a nuestro alrededor. Algo completamente aplicable al mundo de hoy, en el que, y voy a citar a otro franco marroquí en este caso, Tahar Ben Jelloun, la peste, metafórica o real, existe en un populismo dramático en el que vivimos inmersos. Atención con lo de populismo, que tiene varias acepciones y hay que verla en realidad en el sentido en que quiere aplicarla. No la aplicamos igual nosotros que Ben Jelloun. Tras recibir el premio Nobel, su voz parece silenciada, y ese silencio ve a la creación de la que a su juicio sería su obra de la madurez, que condensaría y ampliaría la temática que atraviesa la totalidad de sus escritos. Obra que tal vez hubiera marcado el inicio de una nueva etapa, la del amor, la fe y el reconocimiento de sí, como trasciende de las páginas del primer hombre, ese que, sin padre que lo guíe, aprendió a vivir en medio de la miseria y la ignorancia, con orgullo, valor y honor, y con el amor de su sufrida madre y el silencio. Ese hombre que se construye a sí mismo y descubre que todo hombre es el primer hombre y nadie lo es. En mi lectura, finalmente, puedo decir que el pensamiento de Camus ilumina el presente de la civilización acechada por el absurdo y la locura, en el que el hombre debe asumir su revuelta para no caer en la más vil esclavitud y estar sometido a la enajenación de sus ideas, sus valores, de respeto por sí mismo y por los demás, y por la falta de conciencia de su ser. Entonces, llegado a este punto, me pregunté, ¿el porqué de esa proximidad afectiva, intelectual, de esa profunda empatía que siente Buenos Aires, y yo diría en particular el porteño, por Albert Camus, que lo hace tan cercano y entrañable en la distancia? Y solo puedo asociarlo, más allá del influjo de la seducción, la inspiración y los sueños que despierta Francia, no solo en Buenos Aires, sino que lo he hecho en toda Latinoamérica, desde Venezuela para el sur también. No olvidemos que Bolívar era bastante afrancesado y se formó en París, ¿sí? Con ese común sentimiento de extrañamiento, de pertenencia a medias, propia de los descendientes del barco, que, amando nuestra patria, nos sentimos identificados con la Europa de los ancestros, a nuestra fraternidad, que proviene de orígenes diversos, a nuestra rebeldía, a ese orgullo que encubre cierta vergüenza que tenemos, hablo de los porteños, ¿sí? Y esa amorosa imagen paterna,
omnipresente en nuestro ser nacional, como contrafigura de la autoridad paterna y del poder. Pienso que esto es lo que da lugar a su vigencia y a que lo podamos sentir como un porteño más. Y además, si yo los mando un poco a la iconografía, si recuerdan alguna foto de Cortázar, por ejemplo, y es generacional, pero tienen el mismo gesto, la misma actitud, la misma seducción. Totalmente. Bueno, la abuelita terminó. Tenemos unos 25 minutos más o menos para hacer algunas preguntas. Yo tengo una inicial antes de pasarle el micrófono y ver qué inquietudes tienen, para reunir un poco todas las exposiciones desde la primera más filosófica, sobre el concepto un poco de rebelión en la obra de Camus, en las preocupaciones literarias en su obra, el trabajo de Magdalena referido a su venida a la Argentina y su mirada de la Argentina, y en particular también al cierre tuyo, Ana María, que es una pregunta que no sé cómo formularla, pero se me ocurre que todo puede estar atado a si hay en la obra de Camus alguna noción de clase, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué contiene esa noción de clase? Porque reúne, me parece, una idea, a mi juicio, un poco pobre de rebelión, un poco pobre de revolución, a su énfasis en la libertad en lugar de la igualdad, ¿no? En esa clásica distinción que nos abre de derecha a izquierda, y alguna de sus preocupaciones, ¿no? Incluso si es legítimo preguntarse por eso. Santiago, Ana. Bueno, yo diría que la igualdad estaría dada a partir del respeto por el otro. Él lo dice bien claro. El rebelde reclama la libertad, pero hasta un límite. ¿Sí? Ahí hay que parar. Hay que tener respeto por el otro. Porque si no respetamos al otro, como dice también Camus, entramos en la confrontación violenta, en el odio, en la destrucción. Sí, y creo que el sentido de la palabra rebeldía es señalar un límite. Hasta acá llegás, hasta acá te permito, ¿sí? Después ya no, pero de ahí pasar a una revolución violenta, ¿sí? No se justifica. Y esto está también relacionado, si se quiere, con aquello que hace al ateísmo de Camus, que Inés de Casagne te lo negaría también. Sí, él mismo dice que no es ateo. Pero yo solo voy a decir una cosa. La formación de Camus es con los jesuitas. Yo también tengo formación de jesuita, ¿verdad? Y ahí me enseñaron que yo tengo derecho a la duda y a cuestionar. Nadie me condenó ni me expulsó por tener una duda. Hasta en la religión él dice, ojo, sí, Dios. Yo te diría, como para dar un ejemplo, si tomamos al padre Panel en La Peste, que se dice que llega hasta la apostasía, nadie con mayor fe que pese a que el padre Panelú, que más allá de esa duda, de ese reclamo, que es el mismo que hace Camus, que le dice, Dios, como en tu bondad, tu amor
¿Dónde está que permites las guerras, que permites el sufrimiento, sobre todo en las criaturas? ¿Sí? Eso lo vemos bien en la peste. Y todavía seguir creyendo, ¿no? Hay como un contrasentido humano. No sé, aquellos que somos católicos, no practicantes, no de comunión diaria, ¿verdad? Y los de comunión diaria creo que también, más de una vez se habrán rebelado contra el Señor de arriba y le habrán dicho, sí, ¿por qué? Y no nos satisface aquello de que los designios del Señor son inextricables. Como hombres no los podemos aceptar. Somos criaturas humanas. Bueno, no sé si eso da, pero trato de, con ello, aclarar un poco mi visión de Camus. Claro, no puede ser la misma de ustedes. La realidad que ustedes, o que compartimos actualmente, no es la misma de la que yo viví hace casi 40 años, cuando tenía o más de la edad de ustedes. Sí, entonces por eso dije de entrada que entraba en mi exposición a jugar lo generacional. Y esa imagen de esa ausencia de la imagen del padre, jugó fuerte en Camus, con una madre analfabeta, sordomuda, a la que él tenía que leerle, ¿sí?, los grafos de las películas, para que ella, leyéndole los labios, pudiera entender de qué se trataba cuando iban al cine. Alguien dijo algo del fútbol y Camus siempre siguió jugando al fútbol, sí, estando enfermo de tuberculosis. Sí, la verdad que su vida fue una vida de sacrificio. Bueno, y con respecto a lo que decía Magdalena, que él ignoraba la realidad argentina, y bueno, pero él siempre fue la actitud del europeo. Ah, sí, argentino, Montevideo. Chicos, hoy siguen pensando lo mismo, pese al internet y todos los medios que tenemos para comunicarnos. Así que eso no nos extraña. Claro, pero en él hubo un posicionamiento político a raíz de eso, ¿no? Ah, bueno. Sí, pasó por Brasil también. Sí, sí. La piedra que pesa. Sí, Brasil y sí, Chile también, donde creo la pasó mejor. Después de estar en Argentina, en Chile. Bueno, no. Sí. No sé si es con micrófono. No le pasa el micrófono. Sí. Oh, te vas a tener que acercar porque como que en este acercamiento que también yo no he leído igual a Camus, pero me recomendó un amigo, pero más o menos como mis ideas que comparto, que soy como más, como que me nutrí desde el anarquismo individualista y como que todas las dialécticas me parecen como dañinas. Como que le encuentro como un tipo de similitud también con el concepto esta de crítica que hace von Mises a la dialéctica, al marxismo y a como ver justamente todos los regímenes totalitarios, las ideologías que buscan como contraponer eso hegeliano, amo, esclavo, y también utiliza Mises mucho lo de también poner a otros grupos, como que también utilizar, por ejemplo, las razas para poner como que un posicionamiento o tener
una posición a través de ver el mundo, y como que escuchando más o menos como la obra de esto del extranjero y todo de Camus, encuentro como que justamente siempre está esta como que la primera búsqueda siempre tiene que ser en ser consecuente y ser, es más comentario más que pregunta, y más bueno, si es que se puede encontrar con estas ideas más como más libertarias un acercamiento con Camus, ¿no? De hecho, militó en la Federación Anarquista de Francia, porque creo que también tenía repercusiones internacionales, Y ¿no? 2 años en el Partido Comunista. Claro, pero él en un momento quiebra con el Partido Comunista, sobre todo cuando empiezan a surgir las vestigios del campo de concentración en la Unión Soviética, y él tiene una especie de pequeño fiebre del anarquismo, así que está totalmente lineal con lo que vos decís. Cierto, por lo que se escucha. Sí, en general Camus, como había intentado exponer antes, él es un tipo que está en contra de estos regímenes totalitarios en general, y sobre todo con todo lo que en filosofía llamamos metafísicas o lógicas de la identidad, ¿no? Que es aquello que nace con Parménides, Platón y que sigue hasta Hegel y hasta hoy en día. Es decir, sistemas políticos, culturales, artísticos, ideológicos, sexuales, lo que sea, en los cuales vos pones una realidad como la identidad absoluta, lo supremo, a lo cual todo debe adecuarse, ¿no? Entonces, la crítica que le hace a los revolucionarios es que en realidad parten de una posición de negación a un régimen que es sólido y totalitario e identitario, pero responden o se rebelan con una misma identidad afirmada. Que, de hecho, después dice, los revolucionarios no son rebeldes, son policías al final, ¿no? Porque lo que sucedía en la Unión Soviética en ciertos momentos de la revolución era eso. El propio revolucionario estaba después vendiendo a sus compañeros que capaz tenían algún tipo de duda o crítica o... Perdón, sí. Hay un momento que dice, no me acuerdo en este momento dónde, que lo único que se hace es cambiar una dictadura por otra. Claro. Después hay matices y habría que analizar en cada caso histórico. Él, el hombre rebelde, está pensándolo en la revolución rusa, básicamente. Trata un par de revoluciones previas o intentos revolucionarios previos, pero él tiene eso en mente, ¿no? Porque era el comunismo que estaba avanzando, ya había avanzado bastante, ¿no? Había llegado hasta Berlín y un poquito más. Pero bueno, ideológicamente estaba avanzando bastante en el campo y sobre todo veía que las opciones, lo mismo que había diagnosticado Heidegger en su momento, ¿no? Como que Europa estaba entre las tenazas del imperialismo estadounidense y el imperialismo soviético. Él quería una tercera vía más a la europea, pero más... Bueno, y de hecho es algo bastante curioso que uno empieza a vislumbrar en el hombre rebelde. Hay una especie de reivindicación de la polis griega, casi. Él toma como modelo ciertos pueblos de Escandinavia, y como que ahí en realidad uno podría llegar a tener una organización basada en una productividad de la tierra y comunitaria, y no como un gran sistema, bloque Estado fuerte. Así que sí, totalmente, yo creo que hay muchas líneas en común. Debe ser un buen trabajo, supongo que va a haber algo escrito, pero yo personalmente no. Yo con la filosofía me voy a tener que hacer algún curso con vos. No. ¿Alguna pregunta más? Sí. Gracias. Bueno, mi conocimiento de la obra de Camus abarca solo El extranjero y la peste, pero un poco en relación con esta búsqueda de sentido que planteaban con relación al extranjero y a las obras que integran el ciclo del absurdo. Me parece que si oponemos las dos obras, hay quizás en La peste una respuesta para esa búsqueda. Sobre el final de la obra, cuando la ciudad es abierta de nuevo y todos reanudan sus relaciones, está esta idea de que se puede volver a amar. Y la idea también de que se ama porque ahora hay una idea de futuro, y la idea de que el amor necesita esa idea de futuro, el amor que nos humaniza. Entonces quizás, pregunto, ¿por qué no nos estamos suicidando todos? ¿No nos estamos suicidando porque somos seres amantes y por ende podemos ver más allá del absurdo circunstancial que nos toca vivir? ¿Podría ser esta una respuesta? ¿O quizás Camus encontró otro sentido a la búsqueda que planteó en sus obras iniciales? ¿Quién quiere contestar? Yo tengo ganas de suicidarme.
¿Vos tenés ganas? No, por favor. Ayer escuchaba a Carlos García, que está haciendo un epistolario de David Viñas, y leía una de las cartas y Viñas ponía, todo intelectual tiene que desear suicidarse por lo menos una vez al año, ¿no? Claro, ponele. Y sí, me parece que está bien tu lectura, esa idea de abrirse al ardor de las ciudades, diría Rimbaud, con un amor que no necesariamente significa una constitución de sentido o un sistema aplicado, sino que es ese final del mito de Sísifo, ¿no? De que hay que imaginar a Sísifo feliz, más allá de que se supone que no. Y en cuanto me quedé pensando en lo de Camus y la clase, y si existe la noción de clase, claro, él está siempre en posicionamientos muy difíciles, ¿no? Muy solitarios, además. Marcabas vos el carácter solitario de los personajes, él mismo, y es esa especie de carácter anfibio, ¿no? De este Pied Noir que está en Argelia, que es Francia, que no es Francia, dónde se posiciona respecto de eso. Hay algo desclasado, y por eso la correspondencia con Victorio Campo, que es un personaje extremadamente interesante en muchas de sus ideas, pero no me da la impresión que en Victorio Campo hubiera ningún problema con la asunción de clase. O sea, no hay puesta en cuestionamiento el lugar social en el que está. Y él está absolutamente en otro lado respecto de eso. Entonces es otra cosa también, ¿no? Cómo funciona ese diálogo, qué nociones hay. Camus plantea muchos interrogantes y muchas preguntas que merecerían que siga siendo estudiado. También, no sé si... bueno, otra cosa que puedes leer es Bodas y el verano, en la cual hay toda una reivindicación también de la belleza mediterránea. Sí. O sea, yo creo que es el amor por un lado, pero más que nada es esta belleza casi hedonista, igual, como se plantea, una estética muy hedonista particular, muy a lo Muy Grecia, sensual, muy sensualista exactamente, y que en eso habría algún tipo de... Sí, herramienta para asumir el absurdo de una manera un poco más feliz. Porque si en Sísifo no hay nada placentero, es muy difícil identificarlo como feliz, ¿no? Por lo menos algo estético tiene que haber en ese cargar la piedra por toda la eternidad, porque si no, ya, ahí sí nos suicidamos. Yo igual no voy a contestar lo de clase, capaz lo podemos hablar después, porque podría ser largo. No, pero es súper interesante. Yo creería que, si bien, como vos bien decís, él es un desclasado de alguna manera y está en un lugar y está en otro y finalmente no está en ningún lugar. También eso remite un poco a la crítica que le hace Sartre de dar, como que querer aleccionar por fuera de la historia, por más que él dice que debe ser parte de la historia, de una manera no historicista, que no es lo mismo. Pero claro, cuando la gente que ha hablado normalmente por fuera de la historia han sido las almas bellas, ¿no? Que remiten a una clase muy particular. No todos han sido almas bellas, o no todos los sectores están habilitados a ser almas bellas, ¿no? Entonces, si se puede dar el lujo de hablar así, claramente debe haber una impronta, una línea discursiva que lo atraviesa y que sobre todo se refleja en su ponderación de criterios que él postula como universales, ¿no? Puede ser por su formación, porque de hecho su tesis de licenciatura, cuando estudió ahí en filosofía en Argelia, era sobre el neoplatonismo y San Agustín. Sí, algo así, San Agustín, era algo si no me por el equivoco. estilo. Entonces él tiene una formación, y de hecho él dice que valora a Cristo como figura, como hombre modelo, y qué sé yo. Pasa que cuando ya pones un modelo ya es un problema también, porque Cristo es un ser histórico, de una coyuntura muy determinada, entonces está bueno para Y es lo que a él le importa. ¿Qué? Y fue un hombre. Y fue un hombre, claro, exactamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión más de cierre? No, yo ya que no hablé en esta última tanda, voy a decir algo. No, me parece que fue todo tan absurdo que este pobre Albert, la muerte lo encontró demasiado rápido y no tuvo tiempo de contradecirse, ¿no? Y darse cuenta de que quizás el camino que había trazado no era exactamente ese. Creo que de todas maneras, en el primer hombre empieza como a abrirse otra puerta, y después de ganar el premio Nobel y $1 millón de dólares, me parece que también empezó a encontrarle un poquito de sentido a la vida. ¿No? Me parece que por lo menos habrá pensado, bueno, el camino es patinarse al $1 millón. Creo que lamentablemente se fue muy rápido y eso nos deja con medio camino para analizar y para estudiar, y me pregunto cuántas
cuántas malas interpretaciones y cuántos suicidios habrán sido responsables, o de cuántos suicidios ha sido responsable su literatura, o la muerte prematura. Probablemente después él mismo hubiera escrito en contra de todo lo que escribió. Y me quiero quedar un poquito con eso, ¿no? Y no preguntarnos tanto por qué no nos matamos, sino por qué pobre Camus se fue en un accidente de tránsito, de una manera tan argentina de morir, además, ¿no? Es una manera tan nuestra, es simplemente eso. Y con respecto a lo del desclasado, me parece una cosa que es muy típica de la literatura, los intelectuales en general, que los que se preocupan mucho para la lucha de clases son los intelectuales que no tienen problemas de clase. Y los que realmente lo tienen no suelen preocuparse por esos temas, ¿no? Les agradezco desde ya los invitados por sus disertaciones, al público por asistir, y estén atentos porque vamos a organizar algunas otras mesas más referidas a Camus y su paso por Argentina, su breve y trágico paso por Argentina. Le fue mucho mejor en Chile, que le gustó mucho, por cierto. Tal vez no le gustó tanto, tampoco le gustó Buenos Aires, que... no. Por ahí va entonces. Bueno, muchas gracias a todos.